Bueno, antes de comenzar, recordemos un poco pues el enfoque que tiene esta línea de estructuras en lo que ustedes han visto. Si esta es una estructura, la que sea, con el sistema que sea, esa estructura tiene unos datos. Hay información que tenemos que conocer de ella. Y específicamente vendrían siendo las propiedades de los materiales y la geometría. Son datos de las estructuras. Conociendo esa estructura con esos datos, en el proceso del análisis estructural, lo que ustedes van a hacer es pasar a una primera etapa, que es el análisis estructural. En ese análisis estructural que ustedes ya vieron, en específico calculamos lo que eran fuerzas internas. Esas fuerzas internas son del tipo axial, lo que vieron en su curso, cortante y momento. También se pueden calcular torsiones, solamente que el alcance del curso que vieron pues no llegaba hasta esa fuerza. Pero la torsión no es más que otro momento en el espacio. Y también calcularon deformaciones. Deformaciones de tipo axial, deformación por cortante y la flexión o la deflexión o la curvatura generada por el momento. Todo esto fue lo que hicieron ustedes entonces en análisis estructural. El siguiente paso a este ciclo es el diseño estructural. Ese diseño estructural lo van a ver en cursos como concreto reforzado, estructuras 2, estructuras metálicas. Y en resumen, lo que van a hacer allá es calcular fuerzas resistentes. Y van a calcular deformaciones permisibles. Muy bien. Es común definir a estas fuerzas resistentes y deformaciones permisibles como la capacidad de la estructura. Y a lo que se calcula en el análisis estructural se le define como solicitación. Entonces, para definir que tenemos un buen diseño estructural, ¿qué necesitamos que sea mayor? ¿La solicitación o la capacidad? Muy bien. En el diseño, la solicitación debe ser menor o como máximo igual que la capacidad. Cuando eso ocurre, el diseño es satisfactorio y pues podemos dar la garantía de que tiene la rigidez, la resistencia adecuada. Si no se cumple esa condición, tenemos que volver a la primera etapa de definir materiales. Entonces, esto ocurre o se daría cuando la solicitación es mayor que la capacidad.
Entendiendo lo que es la solicitación y la capacidad, si lo que solicita la estructura por las condiciones que sea es mayor que la capacidad, pues quiere decir o que tengo que mejorar los materiales, cambiar las propiedades de los materiales, o que tengo que mejorar la geometría. ¿Listo? Y volver a la primera etapa, volver a hacer análisis estructural y volver a diseñar. Muy bien. De todo este ciclo, digamos que ustedes esta parte del análisis ya la vieron. Esta parte del diseño está en progreso, lo empezaron a ver en concreto reforzado. Sin embargo, cuando ustedes vieron el curso de análisis, siempre se les daban como datos cargas. Se les decía qué carga vertical o qué carga lateral tenía la estructura. Así que, antes de pasar al análisis, es necesario hacer una evaluación de cargas. En este curso, ustedes finalmente van a ver de dónde salen esas cargas y vamos a estar trabajando con valores que por norma o por condiciones de los materiales, pues son conocidas. Vamos a evaluar cargas verticales, que es lo que vamos a hacer en esta primera unidad. Algunas cargas laterales, como el viento, pero en cargas laterales también está el sismo, que lo vamos a ver ya como en la quinta unidad del curso. Entonces, vamos a estar en este curso fortaleciendo esta etapa o esta parte previa a hacer el análisis estructural. Muy bien. Recordemos un poco lo que es el análisis, lo que hicieron en el análisis. Y en resumen de todo lo que hicieron en un semestre, podemos decir que el análisis se enfoca en estudiar métodos para solucionar o calcular estructuras. Métodos para calcular efectos internos en las estructuras. Digamos que este era el pórtico que ustedes aprendieron a analizar. Representémoslo como tal. Y lo clásico que hacían en el análisis era decir que ese pórtico estaba sometido a una condición de cargas. Una carga W para identificar cargas uniformemente distribuidas. ¿Me cierran la puerta, por favor? Y una carga lateral que usualmente la representamos o representamos mejor el sismo con esa carga lateral, pero también podemos tener otras cargas laterales en las estructuras que las vamos a ver en esta unidad. Digamos que esto era datos, a ustedes en el análisis siempre este era un dato. No nos interesaba saber de dónde era la magnitud de esas cargas. Muy bien. Y ustedes vieron métodos. ¿Qué métodos vieron para solucionar cualquier estructura estáticamente determinada o estáticamente indeterminada? Doble integración para estáticamente indeterminada, equilibrio estático para las básicas estáticamente determinadas, y el método más importante que tuvieron que haber visto, el matricial, ¿listo? Que sirve para cualquier estructura y es el que usa cualquier software de análisis y diseño. Entonces, con esos métodos, ¿ustedes qué calcularon? Pues lo que estamos llamando aquí como efectos internos. Miremos el diagrama de cuerpo libre de esta columna.
Entonces, esa columna se analizaba sometida a una fuerza axial, a un cortante y un momento. Estos son los efectos internos que aprendieron a estudiar para esta estructura que fue la más completa que vieron en ese curso. Entonces tenemos A, fuerza axial, B, cortante y M, momento. Pero también aprendieron a calcular deformaciones. Entonces, para este mismo pórtico, determinaron cuál era la deformación debido a carga lateral y a carga vertical. ¿Listo? Debido a ese efecto o a esa combinación de cargas. Entonces, era posible determinar el desplazamiento lateral que tenía el pórtico, cualquier método pendiente de formación se podía usar, y el matricial, pues, con mayor razón. Entonces, podíamos calcular este desplazamiento lateral y también la deflexión asociada a las cargas verticales. ¿Listo? Todo esto que ustedes calcularon representa la solicitación de la estructura. ¿Y esa solicitación es debido a qué? ¿Debido a qué? Al uso o a lo que establecimos más arriba en el esquema, a las cargas externas en la estructura. Es lo que la estructura demanda debido, como dicen sus compañeros, al uso. ¿Listo? Nosotros aquí le estamos dando un uso a esta estructura y representamos una carga para la estructura. Pero también hay cargas que son permanentes en las estructuras, como es todo lo que está fijo en la estructura, que viene representando a la carga muerta. Y otras cargas que vamos a ver. Entonces, todas esas cargas externas a la estructura son los que generan la solicitación. Y hasta ahí es que ustedes pues han aprendido a determinar dichos efectos. Muy bien, en términos de solicitación y siguiendo la nomenclatura que van a ver en cursos como concreto reforzado, como estructuras 2, las fuerzas internas se representan con el subíndice U. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el momento M sub U, que sería la solicitación a flexión de esa columna, MU. Tendríamos el cortante B sub U, que representaría esa solicitación, y la fuerza axial, que también representa esa solicitación. Esa fuerza axial en sí se determina o se presenta como en términos de P sub U. Cambiémoslo ahí para que les quede la misma nomenclatura que concreto. P sub U.
Muy bien. Y para las deformaciones, tenemos entonces desplazamientos que pueden ser laterales o desplazamientos que pueden ser verticales. A los desplazamientos laterales, ustedes en análisis vieron una introducción a lo que es el concepto de deriva. Las asociamos o los identificamos como las derivas que están asociadas al sismo. Y los verticales, deflexiones. Muy bien. Ahora bien, en la etapa del diseño estructural, ustedes van a estudiar cómo se puede calcular la capacidad de la estructura. Esa capacidad de la estructura depende de la capacidad de los elementos. Los elementos están compuestos de materiales, sea concreto, sea acero, sea madera, o sea que esa capacidad depende finalmente de la resistencia de esos materiales, que ustedes vieron en resistencia de materiales. Muy bien. Y un resumen muy rápido de qué harían con o qué harían en esos cursos de diseño es el siguiente. Aquí ya no nos interesa como tal el pórtico que veíamos en el análisis estructural, sino que nos interesa estudiar una sección de ese pórtico. Entonces partimos la columna y determinamos cómo es su sección transversal. Y digamos que esta es mi sección A sub A. Entonces estudio solamente esa sección transversal y siguiendo varias condiciones de la resistencia de materiales y varias que van a ver en concreto reforzado, pues esa sección voy a definirla para diseñarla y que resista efectos asociados a la flexión, al cortante o a la fuerza axial. Entonces rápidamente y analizando la columna sola como si fuera una viga, que eso lo van a entender mejor en concreto reforzado, determinamos si este elemento o esta sección está sometida a curvatura positiva. ¿Qué es la curvatura positiva? Pues que indico que la tensión está abajo y la compresión está arriba. ¿Qué pasa con el concreto a compresión? ¿Cómo se comporta? Bien, él es muy resistente a compresión. Resistencias a la compresión del concreto, 21, 28, 35 megapascales, concretos de alta resistencia. ¿Qué pasa con el concreto a tracción? Es malo. Y en lo que van a ver de concreto reforzado, pues van a ver que toda esta parte inferior se fisura. Y no me importa que se fisure, porque por eso allá coloco acero de refuerzo. El único concreto que tendría es el que está sometido a compresión. Muy bien. Si nosotros elaboramos un diagrama de esfuerzos y digamos que puede aún elaborar u obtener una distribución lineal de esos esfuerzos, tendría
que en la zona a compresión tengo un esfuerzo del concreto. Y en la zona a tracción, como el concreto ya se fisuró, solamente tengo un esfuerzo en el acero. Esos esfuerzos, en función de la resistencia de materiales, ¿con qué lo relaciono? F sub C, ¿qué vendría siendo? La resistencia a la compresión del concreto. Es función de esa resistencia. Y el esfuerzo en el acero, ¿qué parámetros se usa en el acero para medir su resistencia en el diseño? Esfuerzo de fluencia. Entonces, estos dos parámetros me definen la resistencia de los materiales y por lo tanto definen la capacidad que puede tener la sección o el elemento. O sea que ustedes ya saben que yo puedo determinar o podemos determinar cuál es la resistencia del concreto, cuál es la resistencia del acero. Van a ser valores conocidos. Con esa información y considerando que si yo tengo una distribución de esfuerzos y calculo ese volumen de esfuerzos, el resultado es una fuerza. Aquí voy a tener una fuerza total a compresión. ¿Listo? El lado donde tengo el concreto a compresión. Y donde tengo el acero, tengo una fuerza total a tensión que depende del acero. Ese par de fuerzas me generan un brazo, o están separadas mejor, en función de un brazo que lo llamamos Z. Y esa distancia o ese brazo implica entonces que internamente se me genera un momento. Ese momento en función de qué está, de la compresión en el concreto o de la tensión en el acero. Es decir, es igual a la compresión por el brazo Z o a la tensión por el brazo Z. La compresión en el concreto es función de qué? De la resistencia o la capacidad del concreto. Y la tensión en el acero es función de qué? Del esfuerzo de fluencia del acero. O sea que ese momento me define la capacidad de la sección. Se define como M sub N. ¿Listo? Capacidad. Está en función de la resistencia de los materiales. No es nada de lo que hemos calculado en el análisis. ¿Listo? Solamente depende de la resistencia de los materiales. Con eso, para todos es claro la diferencia entre la solicitación y la capacidad. ¿Listo? La solicitación solamente está asociada a las cargas externas que puede tener la estructura. Y con esas cargas externas calculamos efectos internos que pueden ser momentos, cortantes o fuerzas axiales. Otra cosa es determinar la capacidad. La capacidad está en función de la resistencia de los materiales. Con análisis similares, pero que ya lo dejamos para el curso de concreto, de la misma forma se puede evaluar la resistencia a cortante y a fuerza axial. Y también a torsión si estuviéramos involucrando la torsión en este curso. Es decir, que podemos determinar B sub n y P sub n. ¿Listo? Y estos también me definen lo que es la capacidad. Con esto volvemos entonces a la etapa inicial, donde decíamos que la condición de diseño
era garantizar que la capacidad fuera mayor que la solicitación. O como máximo igual. Es decir, metiendo las fuerzas, si estoy analizando una condición de flexión, que el momento que calcule MU debido a cargas externas debe ser menor o como máximo igual que la capacidad a momento. Que el cortante que calcule por cargas externas debe ser menor o igual que la capacidad a flexión. Ustedes en concreto reforzado van a ver de qué depende este phi, es un factor menor que 1, B sub n, y este es P sub U, menor o igual que phi P sub n. Esa es la condición de diseño para resistir las fuerzas internas. Con esa condición de diseño, lo que van a estar garantizando en la estructura es resistencia. Pero otra cosa y otra propiedad importante en una estructura es la rigidez. ¿Cómo garantizamos la rigidez? Recordemos que hemos calculado en la solicitación. Las fuerzas internas. Ya sabemos, si garantizamos que las fuerzas internas sean menores que la solicitación, garantizamos resistencia. Pero me falta esto. ¿Qué garantizamos con las deformaciones? Las deformaciones están relacionadas con la funcionalidad de una estructura. ¿Qué tan útil puede ser una estructura? Si tenemos una estructura muy flexible, es decir, que se deforma mucho, ella no se vuelve útil. Básicamente, ¿por qué? Porque no genera seguridad en los ocupantes. Si usted estuviera aquí mismo y ve que las vigas están deformadas, ve esa viga deformada, no le genera a usted seguridad y no usa la estructura. Y puede que esa viga o esa estructura tenga la resistencia, o sea, en esta parte de fuerzas esté ok, pero debido a esas grandes deformaciones no se use por la inseguridad. Entonces, las deformaciones están ligadas con la funcionalidad que puede tener una estructura y esa funcionalidad se garantiza con rigidez. Si la estructura tiene una muy buena rigidez lateral, se desplaza lateralmente poco. Si es muy flexible y llega una carga lateral, se va a desplazar mucho. En un evento sísmico, la estructura que más se mueve le genera a usted más incertidumbre. Hay unas que se van a mover mucho, entre más altas no hay forma, ya se va a mover, ¿listo? Pero digamos que ocurrió un sismo y en ninguna parte hubo daños y preciso una estructura se agrietó, se fisuró, eso genera inseguridad. ¿Listo? Y posiblemente era porque le faltaba rigidez para ese evento sísmico. Entonces, del lado de las deformaciones, vamos a garantizar primero que la deformación lateral o lo que llamamos deriva tiene que ser menor o como máximo igual a una deformación permisible. Y eso lo vamos a hacer en este curso. Se define como el control de deriva que está en la unidad 5. Entonces, esto es control de deriva. En este curso llegamos como máximo a hacer ese control de deriva. Es decir, ¿qué nos va a decir la norma? Mire usted, esa estructura, por esas características, lo máximo que le permito que se desplace es 3 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros. Entonces, la deriva o el desplazamiento que usted calcule con el análisis tiene que ser menor a ese valor. Si no es menor, ¿qué pasa?
que a la estructura le falta rigidez y tendrías que rigidizarla. ¿Cómo se rigidiza una estructura? ¿Más qué? Área, pues digamos que acá como se está moviendo lateralmente, el área no influye mucho, influye la inercia. ¿Listo? Es un desplazamiento lateral. Entonces, si esta es mi columna, por ejemplo, ella se va a mover de esta manera. ¿Listo? Y aquí, ¿qué efecto es el que está dominando? El momento. Y cuando hay momento, ¿qué propiedad interesa? ¿Área o inercia? La inercia. ¿Listo? O sea que tendríamos que aumentar la inercia. Colocar secciones obviamente más grandes, pero procurando aumentar la inercia, no el área. ¿Listo? O sea, hay que identificar el eje de flexión, que aquí vamos a estar insistiendo bastante en esa condición. Dime. Si tienes apoyos, digamos que este es el más rígido de todos, ¿no? Porque tiene momento. Si tuvieras este apoyo fijo, móvil en las estructuras, la única estructura que tiene un apoyo móvil es un puente, porque se le tiene que permitir ese desplazamiento. De resto, en un edificio no vas a ver un apoyo móvil. Entonces, pues este obviamente se desplaza, es como así, gira. El momento es cero, lo único que hace es girar. Este es más rígido. Es una opción también que si la tenías condicionada a este modelo, pues la pases a un modelo empotrado. Pero no solamente pues hacer el dibujito, ¿no? Pasar de un apoyo fijo a un empotrado. O sea, tienes que garantizar que en obra puedas garantizar esa condición. Con las columnas no hay problema. ¿Qué es lo que me garantiza el empotramiento? Que la inercia de la cimentación sea mucho más grande que la inercia del elemento que se empotra. Entonces, una zapata súper grande, una losa, una viga va a ser mucho más rígida, con más inercia que la columnita que se empotra. Bueno, a menos de que esta columnita estuviera en una zapatica de 1 metro por 1 metro. Ahí sí decimos, no está empotrada, no se puede empotrar. ¿Listo? Hay elementos que sí es difícil que los puedas construir para estar empotrados, como son los muros. Los muros normalmente se analizan, se modelan con este apoyo. O sea, ahí sí no vale la pena que digas, no, voy a mejorar el modelo y le coloco un empotramiento, porque en realidad en obra no va a ser posible garantizar ese empotramiento, porque él es muy rígido. ¿Listo? Entonces los muros sí casi siempre se modelan de esta manera. Las columnas sí, y normalmente se modelan como un apoyo empotrado, pero garantizando que la cimentación es lo suficientemente rígida para garantizar esa condición. ¿Listo? Ese sería el caso del control de deriva y es lo que vamos a ver en este curso. Las deflexiones verticales también se tienen que garantizar. Usted calcula una deflexión vertical. ¿Qué tanto se deflexiona una viga? ¿Listo? Y en este curso no lo vamos a ver, pero en el curso de concreto reforzado ustedes sí van a ver unas deflexiones permisibles. Esas deflexiones dependen de la longitud del elemento, del funcionamiento del elemento. Hay unos elementos que se pueden deformar mucho, otros no, y básicamente están ligados, así soportan estos elementos tan rígidos. Si en la viga tenemos un muro muy rígido, y la viga la puedes diseñar para que se deflecte 2 centímetros y dices no le pasa nada. Se va a fisurar y uno diseña para que se fisure. Pero esos 2 centímetros le pueden hacer mucho daño a ese muro tan rígido. Entonces, esa condición hace que le tengas que colocar más peralte a la viga para disminuir esa deflexión. Son condiciones de funcionalidad, de tratar de controlar esas deformaciones. En este curso también vamos a ver, aquí completo, esto tiene que ser menor o como máximo igual. En este curso vamos a ver también las vibraciones, porque la parte de la dinámica estructural nos va a permitir hacer un cálculo de vibraciones y ahí vamos a ver cómo podemos controlar esas vibraciones y en qué estructuras es necesario controlar las vibraciones. Por ejemplo, teatros, gimnasios, estadios. Hay un video que es muy popular en internet de un estadio.
Cuando todas las personas saltan y saltan con la misma frecuencia, generan un efecto en la estructura y ya se empieza a mover verticalmente. Eso no es de asustarse si el que lo diseñó bien, para garantizar esa condición de vibración. O sea, es normal y se sabe que va a vibrar, pero hay que controlar esas vibraciones. ¿Listo? Entonces, con esta verificación que está asociada a las deformaciones, este es control de deriva y este se llama control de deflexiones. El control de deriva, bueno, vamos a ver en este curso, el control de deflexiones que ustedes ven en concreto reforzado está en el C9.5. Todo este capítulo está el control de deflexiones. Control de deriva lo vamos a ver en el capítulo A9, A6 de la NSR 10. Entonces aquí vemos deformaciones. Y si controlamos esas deformaciones, se garantiza rigidez en la estructura. ¿Listo? Por ahora esas son las dos propiedades en las que ustedes, digamos, pueden tener cierto control con lo que han visto en los cursos o lo que van a ver. Falta una propiedad que aquí vamos a verla de manera introductoria en la unidad número 4, que es la ductilidad. Cuando estemos ahí vamos a retomar conceptos de ductilidad, pero la ductilidad ustedes no la van a poder medir en los cursos de pregrado porque se necesita entrar al campo inelástico. Y todo lo que ustedes han visto de los métodos del análisis están limitados al campo elástico. No significa que no se pueda hacer, sí se puede calcular, solamente que requiere análisis pues un poco más complejos. ¿Hasta ahí estamos? Miremos ahora la introducción a lo que son las cargas verticales o gravitacionales en una estructura. Y ustedes me van a ayudar a definir cuáles son esas posibles cargas. Desde las más comunes hasta las que no son tan comunes en los edificios. ¿Cuál carga no podría faltar en una estructura? El peso propio. Ese peso propio lo vamos a definir y lo vamos a llamar de ahora en adelante como carga muerta. ¿Listo? Recuerden que nuestra norma es una copia de otra norma, entonces esta carga muerta se identifica con la letra D. Tenemos otra carga viva. ¿Qué es la carga viva? La que no permanece en el tiempo es una carga transitoria. ¿Qué representa esa carga que puede estar o no estar en una estructura? Las personas, nosotros, en este momento estamos aquí ocupando este espacio, nos vamos y esta área queda totalmente descargada de carga viva. No solamente somos nosotros, es todo lo que nosotros podamos mover. Los escritorios los podemos mover, ¿listo? Y se vuelven parte de la carga viva. Dime. No, sí está como parte de carga, pero no se mete aquí, como carga de emposamiento. L. Vamos a diferenciar la carga viva de entrepiso de la carga viva de cubierta. Llamemos a esta carga viva de entrepiso. Y esta carga se define con la letra L. Y es diferente a la carga viva de cubierta, que se define con la letra L sub R. Esa diferencia se da por la siguiente condición.
Digamos que este es mi edificio. Listo. Y en este nivel tengo una losa. En este nivel tengo una losa. Nosotros ahora mismo estamos sobre una losa. ¿Listo? Abajo está, sí, ¿no? Salud ocupacional, sí. Entonces, nosotros nos ubicamos en esa losa que se llama losa de entrepiso. Y en esa losa nos podemos mover cómodamente, como queramos. Y en esa losa se funden también muros o cualquier elemento permanente en la estructura. ¿Listo? Entonces, la ocupación de esa losa de entrepiso es libre para el uso que se le dé a la estructura. Pero, ¿qué pasa a nivel de la cubierta? ¿Será que es tan libre que allá se puede subir el que quiera? La respuesta es depende. Si tenemos una cubierta liviana conformada por tejas, pues no, usted no ve todo el tiempo trepado allá en la cubierta el usuario, ¿listo? Pero sí habrá ocasiones en las que alguien se pueda subir allá. ¿Y cuáles serán esas ocasiones? Cuando van a hacer mantenimiento, pero obviamente la carga para esta cubierta que es liviana, o sea que es muy inclinada, pues va a ser menor, ¿listo? Y estaría solamente asociada al mantenimiento. Y por eso se coloca aparte la carga viva de cubierta. Les decía que depende. ¿Por qué depende? Si a nivel de cubierta funden una losa, ahí está el depende. Porque en esa losa cómodamente se pueden subir el número de personas que quieran. Si la losa la restringimos, que nadie más se suba allá, sino alguien de mantenimiento, lo cual es bien difícil, pues digamos que la carga va disminuyendo. Pero es que esas losas de terraza a veces se vuelven zona de barbecue, zona de reunión familiar, un jardín con peso allá de todas las materas que quieran colocarle. Entonces se vuelve una carga altica, ¿listo? O sea, esas losas de cubierta realmente son bien críticas en las estructuras. Y hay que saberla evaluar como tal. Y ahí es donde aparecen correcciones, que les decía que lo que tengo en el Classroom tiene las correcciones para evaluar específicamente esa carga viva de cubierta. Esas son las tres cargas más comunes que vamos a tener en una estructura, más comunes. No se pueden olvidar nunca de ninguna de ellas. Siempre van a estar en un edificio, cualquiera, si sea una casa, vamos a tener esas tres cargas. Pero hay otras cargas también a nivel de cubierta. ¿Qué otras? ¿Carga de qué? Viento. El viento, que también puede ser lateral, pero también tiene condiciones verticales, lo vamos a identificar con la letra W. Y a nivel de cubierta, el viento puede hacer dos efectos. Puede comprimir la cubierta, estar en esta posición, un viento de compresión, o puede generar succión, meterse por debajo de la cubierta e intentar sacarlo. Muy bien. Otra carga. Dejémosla esa para el final. Vamos con verticales, que generen un efecto vertical. La nieve, pero por acá en nuestra zona casi no cae nieve, cae granizo, entonces carga de granizo. La vamos a identificar con la letra G. ¿Listo? ¿Y esa carga de granizo de qué dependerá? De la altura del lugar sobre el nivel del mar. En la costa no esperamos que caiga granizo. No esperamos.
Pues, pero está condicionada a la altura sobre el nivel de... Sí, y ahí es donde vamos, por ejemplo, lo vamos a especificar más adelante ya con el código. Se establece que es para lugares que estén a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, a más. Entonces, ¿cuánto está Popayán? 1700, o sea que en Popayán en teoría no se evalúa carga de granizo. La norma no te obliga, pero ¿qué sabemos? Que sí cae carga de granizo y han sido espesores grandes que se pueden acumular. Entonces sí debería considerarse esa carga de granizo y yo diría que no tanto limitándose a lo que dice el código, sino más bien conociendo el lugar. Que si existe la posibilidad, pues se debería considerar. También para el nivel de cubierta podemos hablar de una carga de empozamiento. Esa carga de empozamiento de agua a nivel de cubierta la vamos a identificar como L sub E. ¿Listo? Y va a estar asociada al funcionamiento del sistema de drenaje. O sea que necesitamos ayuda del hidráulico y que nos diga pues cómo va a funcionar ese sistema de drenaje para saber qué lámina o qué espesor de agua se puede empozar. No es una carga que va a estar permanente en el tiempo, va a ser un instante de tiempo, pero hay que diseñarla para ese instante de tiempo. ¿Listo? ¿Qué otras cargas? ¿La qué? Es la misma. También asociada a la carga viva. Otra carga. Esa no es material orgánico, sino que se podría asociar a, creo que es F, que es carga con, no, pero ahí dice de líquidos, con densidades bien definidas, es lo que establece la norma. Al que se le ocurra hacer la piscina, hay muchos edificios que tienen las piscinas en la cubierta, ¿han visto? Entonces ahí va esa carga de fluidos con densidades bien definidas. Cualquier tanque de almacenamiento también que se hacen mucho a nivel de cubierta. F. Es F, es carga debidas al peso y presión de fluidos. Esta se define con la letra F. Y tenemos F sub A, cargas debidas a inundaciones. F sub A. ¿Listo? Otras cargas, como cargas debidas a la variación de temperatura. Y son especialmente importantes estas cargas de variación de temperatura en las estructuras metálicas. ¿Listo? Ahí es importante considerar los efectos de variación de temperatura. Tenemos otras cargas no verticales. Hablemos ya de cargas laterales. La del viento la vamos a definir muy brevemente en este curso. Y sabemos que también genera efecto lateral en la estructura, siempre y cuando tenga una superficie de contacto.
¿Listo? Por ejemplo, en estas torres que son metálicas, no hay paredes, el viento pasa a través de ellas y no hay ningún problema. ¿Listo? Pero cuando tenemos, no sé si se acuerdan de un muro, no sé si fue en Bogotá, un muro de un garaje, un parqueadero, que se vino al suelo por el efecto del viento. O sea, el viento le dio perpendicularmente a la pared y obviamente en ese sentido no hay rigidez y se fue esa pared al suelo y fue por el efecto del viento. Entonces, el viento generando un efecto lateral en una superficie de contacto. Si tenemos aberturas en esa superficie de contacto, pues digamos que eso favorece que el viento pase a través de ellas. Pero si es una pared totalmente cerrada, pues va a amplificar los efectos del viento. Superficie de contacto. Entonces, ese viento normalmente se presenta como cargas uniformemente distribuidas en esa superficie de contacto. Otra carga lateral que podemos identificar es la carga de empuje de suelo. Se define con la letra H. Para definir esa carga de empuje de suelo necesitamos al geotecnista. En el caso de un edificio se presenta mucho cuando tenemos los sótanos o semisótanos. Digamos que aquí tenemos la losa y ahora todo esto está enterrado. Se necesita al geotecnista para evaluar esta condición. ¿Cómo varía la presión? Ya vieron mecánica de suelos, ¿cierto? ¿Cómo varía esta presión? ¿Dónde es máxima? Abajo, ¿listo? Y es triangular. Entonces, tenemos una presión, un empuje del suelo, que va a ser función de ¿qué? Peso específico del suelo, de la altura, obviamente a mayor profundidad pues más presión hay, de la altura, del peso específico del suelo y de unos coeficientes. ¿Se acuerdan de esos coeficientes? K sub A, P sub A, ¿sí? K sub A, ¿qué me indicaba? Y si entendemos lo que es el coeficiente activo, lo diferenciamos del de reposo. El activo permite desplazamiento de la estructura, el pasivo no. ¿Listo? El activo normalmente se usa para muros de contención de las vías, donde si se mueve un poquito, pues no pasa nada, es una vía. Pero un muro de contención acá en un edificio tiene que limitarse mucho ese movimiento, porque pues un desplazamiento, aunque este que está en el sótano, pues tiene que moverse todo el terreno y todo alrededor de él. Pero pues sí se tiene que limitar a diseñarlo, ya sea pasivo o en reposo. En reposo, perdón. Entonces, este empuje del suelo triangular, ahí estaría representando el empuje que se calcula también una fuerza total equivalente a el volumen de esos esfuerzos y ese sería mi empuje. ¿Listo? Esa resultante se ubica a una distancia de H tercios. Y si tenemos nivel freático, también se puede generar una presión en la cimentación hacia arriba. Para toda esta evaluación se necesita el geotecnista. ¿Listo? Finalmente, la carga que más nos interesa para efectos laterales sería la carga sísmica. ¿Listo? Esa carga sísmica en la norma se va a definir con la letra, con las letras F sub S o
E. F sub S se define como la fuerza sísmica sin reducir. Más adelante vamos a ver cómo se diferencia esa fuerza sísmica sin reducir con la fuerza sísmica reducida de diseño. ¿Listo? Esas son las fuerzas que vamos a evaluar. Algunas las vamos a evaluar con detalle, como es la carga muerta, la carga viva, tanto de entrepiso como de cubierta, y obviamente la fuerza sísmica. De las otras les voy a dar por ciertos parámetros para definirlas. ¿Está claro?